Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 52 de nuestro tratado de Yomá y Bezrat Hashem vamos a acabar el tema que estuvimos viendo ayer y a comenzar una nueva Mishnah. Vamos a compartir la página que estábamos aquí, que es aquí, pero no es aquí. Bueno, vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo, ¿sí? ¿Es amarillo? Muy bien. Muy bien. Entonces empezamos ahí. Estábamos hablando ayer de el Cohen que entraba dentro del Kodesh HaKodashim con la pala y con el cucharón. Y estuvimos discutiendo acerca de cómo estaba estructurado la separación entre el Kodesh, es decir, el santuario, y el Kodesh HaKodashim, el lugar más interno del santuario, que se llamaba Kodesh HaKodashim, donde estaba el arca de la alianza, y donde solamente entraba el Cohen Gadol una vez por año. Habíamos dicho que una discusión si había una sola cortina o si había dos cortinas, ¿bien? Y habíamos dicho que en el santuario original, en Shiloh, cuando se empezó a construir el santuario, incluso en el santuario del desierto, que era con vigas la separación, había un muro. Pero dijimos que en el segundo Bet HaMikdash no había un muro. Ese muro se llama Traskin, ¿bien? Entonces, vamos a ver así, dice así. La pregunta sobre este trasquín, sobre este muro, es si el muro pertenece a la parte del Kodesh, la parte externa, o del Kodesh HaKodashim, de la parte interna. Llamar Rabbi Natan, dijo Rabbi Natan, Amá trasquín. Este muro, que tenía una amá de ancho, 48 centímetros de ancho, lo ichriu bo jajamim, y que lifnim, y que la hutz. Es decir, no llegaron a decidir, no supieron decir los sabios si estaba considerado como dentro del Kodesh HaKodashim o como fuera del Kodesh HaKodashim. Adkifle Rabina vino a preguntar a Rabina, Maita, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que no sabían? ¿Por qué no sabían definir dónde estaba? Dice, Ile mamishum, si vamos a decir que todo el problema era que está escrito, Ve'abayta shebana melech shelomo lashem shishim ama orko, ve'esrim rochbo ushloshim ama komato. Dice, ¿el problema cuál es? Que nos dice el libro de Melahim que el santuario que construyó, la casa que construyó el rey Shlomo para Hashem, tenía 60 amot de largo. Es decir, todo el ejal, todo el santuario tenía 60 amot de alto. Y tenía 20 amot de ancho y 30 amot de alto. ¿Bien? Ahora, después está escrito, dice, Ve'arbaim amah haya habayit hu ha'ejal lifnai. Es decir, que la parte que se llama ejal, es decir, lo que es el Kodesh, solamente tenía 40 amot. Entonces, si todo mide 60 y el ejal mide 40, bien, después tenemos otro versículo que dice, Uchtiv, velifne hadvir, esrim ama orej, vesrim ama roja, vesrim ama komato. Es decir, que lo que había a partir del Debir, que vamos a ver que es ese muro justamente, eran 20 amot, era el espacio del Kodesh HaKodashim, 20 por 20 por 20 de alto. Entonces, ¿qué? Si todo mide 60 y la parte exterior mide 40, la parte interior mide 20, esa amá que hay en medio, ese muro, no está ni considerado ni en un lado ni en el otro, ¿sí? Uno tendría que ser 41 y el otro 19, o tendría que ser 21 y el otro 39. Entonces, por eso, ¿acaso es por eso que los jajamim no supieron decir si era, si era parte del Kodesh o si era parte del Kodesh HaKodashim? Dice, Veloy adinan amat traxin imehane esrim imehane arbaim. No sabían decir si este trasquín, este muro, era de los 20 o de los 40. Entonces la Gemara va a preguntar, dice, ¿cómo puede ser que los sabios estaban dudando sobre esto? Dice, Dilma, lo meane stream, lo meane arbaim. Vejalá la hashiv, kotlim, lo hashiv. Dice, no, en realidad, las medidas que nos está dando el libro del Melahim no tienen en cuenta los muros. Es decir,
ni de uno ni del otro. Aquí nos está hablando de espacios. Fijaos que cuando hablamos del espacio del Kodesh HaKodashim, la primera medida que nos da, nos dice que toda la casa que construyó Shelomo, los 60 amot de largo por los 20 de anchos, tenía 30 amot de alto. Pero cuando nos habló del Kodesh HaKodashim, en particular nos dijo que tenía 20 por 20 por 20. ¿Por qué? Porque ahí no está contando la altura del Aarón. El Aarón tenía una altura de amá bajetzi, de una amá y media, pero los querubín que hizo Shelomo tenían una altura hasta que ocupaban totalmente un espacio de 10. Entonces el espacio vacío que quedaba arriba solamente eran 20, por eso contó 20. Entonces aquí lo que nos está contando son los espacios vacíos. ¿Qué espacio vacío había entre el comienzo del Ejal hasta el muro, entre el muro hasta el final del Ejal? Es decir, no nos está contando el muro en sí. Entonces dice, de todas formas, te tienes que saber de Coleja, de Kajashib Kotlim, que ahí donde sí se tuvieron en cuenta los muros, es decir, hay un lugar en Masejet Midot que va a contar los muros. Hashib le dide, es decir, que ahí sí contaron el traxín. ¿De dónde lo vemos? Dice Ditnan, como está enseñado en Masejet Midot. Haejal Mea. Es decir, todo el Ejal, todo el santuario, tenía una anchura de Mea, una largura, perdón, de 100 amot. Berum Mea. 100%. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas de la largura. Y para eso vamos a poner este esquema que está aquí. Espero que se esté viendo bien. Voy a agrandar un poquito más. Fijaos, los números que están aquí es el orden en el que voy a ir diciendo las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, dice, Kotel Ulam Hamesh Amot. Es decir, el muro del Ulam, esta parte se llamaba el Ulam, el vestíbulo. Este muro tiene 5 amot de ancho. Veja Ulam, y el vestíbulo en sí tenía Ajadesre, tenía 11 amot, ya son 16. Kotel Ejal, el muro del Ejal, es decir, este, tenía Shesh, ya son 22. Orcó, la anchura, la largura del Ejal, dijimos que eran Arbaim. Bien, Arbaim, toda esta parte son 40. ¿Cuánto dijimos aquí que había? 22 y 40, 62. Vea Matraxim, este muro que había aquí, que aquí son cortinas, pero antes era un muro, tenía una ama, es decir, 63. Ve mamá, el Kodesh HaKodashim tenía 20, 83. Bet Kodesh HaKodashim, Bet Kodesh HaKodashim. Kotel Ejal Shesh, aquí este muro tenía 6, es decir, 89. Atá, el espacio posterior aquí, 6, 95. Bekotel Atá, Hamesh, y este muro externo tenía otros 5. En total, 100, como hemos mencionado. Bien, vamos aquí, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Muy bien. Ela, entonces dice, Ela, entonces, perdón, retomamos. Entonces, en Masejet Midot nos cuentan los muros, y ahí sí se tiene en cuenta este muro de separación. Entonces, ¿qué? Dice, puede ser que estén dudando sobre si este muro estaba en un lado o estaba en el otro. En realidad no dudaban sobre eso. ¿Sobre qué estaban dudando? El Kedushate y que Lifnim y que la Hutz, es decir, la santidad de ese muro, ¿era considerada como la santidad del Kodesh HaKodashim o era considerada como la santidad del Kodesh? Dice, Behainu de amar Rabbi Yohanan. Y esto es lo que dijo Rabbi Yohanan. Bae Yosef Ish Utzal. Preguntó Yosef Ish Utzal. Es decir, está escrito en el versículo, Udvir betoch abayit mipnima ejin letiten sham etaron berit Hashem. Es decir, y un devir, un muro, dentro de la bayit, del Bet HaMikdash, del Kodesh, hacia el interior, preparó para poner ahí el Aarón berit Hashem. Iba Eleu. ¿Cuál es la pregunta de Rabbi Yosef y Shutzal? Ejike Amarkra. ¿Cómo tenemos que leer el versículo? La pregunta de Yosef y Shutzal es dónde poner la coma en este versículo. Dice,
Udbir betoch habayit pnima ejin letiten sham. Es decir, que Shlomo Amelech hizo el muro dentro de la bayit y dentro de esa mejizá preparó el Kodesh HaKodashim para poner ahí el Aarón. Entonces, si explicamos así, tenemos que entender que el Pasuk nos está hablando que la Kedushá de ese lugar es la Kedushá del Kodesh HaKodashim. Empieza únicamente a partir del muro. Es decir, el muro no forma parte del Kodesh HaKodashim. O Dilma, o a lo mejor, Ajikamar, a lo mejor hay que leerlo así. Udbir betoch habayit penima. Es decir, el muro dentro de la casa, en el interior, de lo que se sobreentendería que ese muro forma parte de la parte interior, es decir, del Kodesh HaKodashim. Entonces pregunta la Gemara. Si el problema es dónde poner la coma para leer correctamente el versículo. Entonces, Umi, Mesav Kale, ¿y acaso Rav Yosef Itrustal tiene una duda sobre la explicación de dónde poner esta coma? Beataña, si fue enseñado. Isi ben Yehuda, Omer, dijo Isi ben Yehuda, Hamesh Mikraot Batorá en Lahem Ejrea. Hay 5 versículos en la Torá en la cual los sabios no saben cómo cortarlos, cómo poner la coma en su lugar adecuado. ¿Cuáles son estos 5 versículos? Vamos a leerlos. Aquí solamente aparecen palabras que identifican cada versículo. Se'et, Meshukadim, Mahar, Arur, Bekam. Son las 5 palabras. Pero nosotros lo que vamos a hacer es tomar los 5 versículos y leerlos y explicar cuál es la duda. El primer versículo dice Se'et. Se'et es un versículo que está en el libro de Bereshit, cuando Caín mata a Hebel, ¿sí? Y entonces Hashem viene y le dice, aquí, versículo 6, Hashem le dijo a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado, pero si no haces el bien, tu falta yacerá a la puerta? Es decir, Aloim tetiv seet, vein lo tetiv lepeta hatat robetz. Entonces dice, ¿cómo se lee este versículo? Dice, Aloim tetiv seet, es decir, que si haces el bien te vas a elevar, o Aloim tetiv seet, vein lo tetiv lepeta. Es decir, si la pregunta viene acerca si el seet hace referencia, perdón, tengo aquí, seet es un lenguaje de ser perdonado, ¿sí? Entonces, ese está refiriéndose al intetiv, si haces el bien vas a ser perdonado, o seet es un lenguaje de elevar, es decir, que vas a cargar tu pecado. Es decir, si te arrepientes, serás perdonado. O el versículo viene a decir, si no te arrepientes, vas a seguir cargando tu falta. Bien, ese sería el primero de los versículos. El segundo está en el libro de Shemot, es el versículo que habla sobre la estructura de la menorá. ¿Cómo nos dice que tiene que estar hecha la menorá? Dice, Uba menorá, arba'a gevi'im, y en la menorá debe haber 4 copas. Meshukadim, kaftorea, ufragea. Meshukadim es que tienen que estar decoradas. Ahora, ¿cómo tenemos que leer? Dice, Uba menorá, arba'a gevi'im, meshukadim. En la menorá hay 4 copas decoradas y además sus botones y sus flores. O en la menorá hay 4 copas. ¿Y cómo están decoradas estas 4 copas? Con botones y con flores. Es decir, Arba'a Gevim y Meshukadim hace referencia a Kaftorea Ufragea. Ese es el segundo de los versículos. El tercero de los versículos es también en el libro de Shemot, ¿sí? Nos habla sobre la guerra con Amalek. Cuando Moshe manda a Yoshua a hacer la guerra contra Amalek, le dice así, Vayomer Moshe y Yoshua, le dijo Moshe a Yoshua, Bejarlanu Nashim, escoge para nosotros hombres, Betsei la Gemba Amalek, y sale a luchar contra Amalek. Dice, Mahar, Anojin y Tzab al Rosh Agiva, mañana yo voy a estar sobre la cabeza de la montaña. Ahí está el problema. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? ¿Qué le dijo Moshe a Yoshua? Le dijo, Betsei la Gemba Amalek Mahar, es decir, elige hombres y sale a luchar contra Amalek mañana. O le dijo, Betsei la Gemba Amalek, sale a luchar ahora con Amalek,
y yo mañana voy a subir a la montaña, a la cabeza de la colina. Entonces ahí tenemos la duda sobre dónde poner la coma. El cuarto versículo es un versículo que está nuevamente en el libro de Bereshit, cuando Jacob bendijo a sus hijos. Cuando habla de Shimón y Leví, dice, Shimón ve Leví Ajim, que le jamás mejerotehem. Es decir, Shimón y Leví son hermanos. Instrumentos de violencia son sus armas. Ahora dice, Besodam al tabón afshi, es decir, en su maquinación no entre mi alma. Bikhalam al tejat kebodi, ni te ligues, oh mi honor, con su congregación. Kibeapa mareguish, porque con su saña mataron hombres, es decir, cuando vinieron a destruir o a matar a todos los habitantes de Shechem. Ubirsonami kerushor, y en su capricho pretendieron mutilar un toro. Dice, Arura Pam Kiaz, maldita sea su ira porque es fuerte. Entonces pregunta y dice, ¿cómo hay que leer esto? Dice, Kibeapam Mareguish, Ubersonam y Kerushor Arur, es decir, quisieron mutilar a un toro que estaba maldito. ¿Por qué? Porque Shimón y Leví mataron a los habitantes de Shechem, es decir, Shechem, el hijo de Hamor, que era descendiente de Kenan. Y Kenan, cuando Noah fue maldito, entonces quisieron matar a alguien que estaba maldito, que era descendiente de Kenan. O, a lo mejor, vamos a leer, mutilaron un toro, dice, Arura Pamkiaz, es decir, maldita es su furor. Es decir, Arur hace referencia al furor y no al toro. El último versículo es un versículo que está en el libro de Devarim, al final de la Torá, antes de la muerte de Moshe, nos dice este versículo. Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Hashem a Moshe, he aquí que tú vas a descansar con tus padres. Y se va a levantar este pueblo y se va a prostituir tras los dioses extraños de la tierra. ¿Cómo hay que leer? He aquí que tú vas a yacer con tus padres. A yacer no. A reposar con tus padres. ¿Cómo lo vamos a decir? Yacer con tus ancestros. Ok. Bekam, y te vas a levantar. ¿Qué quiere decir? Es una especie de alusión a Tejiat Metim de la Torá. Es decir, Hashem le está diciendo a Moshe que va a morir y después se va a levantar. O, vas a morir. Y después dice, Bekama más de, se va a levantar este pueblo y se va a prostituir detrás de otros dioses. Entonces tenemos estos 5 pesukim, que según esta veredad, son los únicos 5 pesukim en los cuales no se sabe cómo cortar. Ahora, ¿quién es el autor de esta veredad? El nombre de quien dice, Isi ben Yehuda Omer. Lo dijo Isi ben Yehuda. Entonces, Beatania, si fue enseñado en otra veredad, es decir, aquel que se llama Yosef Ishutzal, Yosef Ababli, es también el que se llama Yosef Ababli. Isi ben Yehuda, también es Isi ben Yehuda. Isi ben Gurarie, es Isi el hijo de Gurarie. Isi ben Gamliel, es Isi el hijo de Gamliel. Isi ben Mahalalel. Todos estos nombres tenía esta persona. ¿Y cuál era su nombre en realidad? Isi ben Akiva Shemu. Se llamaba Isi ben Akiva. Pero independientemente, Isi ben Akiva o Isi ben Yehuda, que es el mismo que estamos hablando de él, dijo que solamente hay 5 lugares en la Torá donde no se sabe cómo cortar. Y él trae el versículo del Debir y dice, yo no sé cómo cortar. Por eso discutieron los sabios. Entonces no puede ser. Entonces dice, no, ¿cómo es que tenía estas dudas? Dice, Bedeoraita. Dice, las dudas de Isi ben Yehuda son únicamente en 5 pesukim en todos los Hamishah Humshe Torah. Hay los Nebima y más. Pero en toda la Torah solamente hay estos 5 pesukim. Bedeoraita Leika. Bedenevie Ika. Pero en los profetas sí hay. Pregunta la Gemara y dice, Bedeoraita Leika. Y no hay más pesukim así en la Torah que no sabemos cómo poner la coma en el lugar adecuado. Que nos cambia el sentido. Dice, Bejaika, tenemos otro versículo. Y dijo, vinieron los jóvenes del pueblo de Israel y elevaron olot, sacrificios de olá. Cuando Moshe preparó el pueblo para recibir la Torá.
dice que mandó a los jóvenes, que eran en aquel momento los Bejorot, ¿sí? E hicieron olot. Dice, Vaizbehu de Bajim Shelamim, la Shemparim. Y sacrificaron ofrendas Shelamim, de Shelamim, pacíficas, Parim, toros. Ah, ¿a quién hace referencia estos toros? ¿Qué eran los toros? Si nosotros leemos, Vayishlach et Naare Bnei Israel Vayalu Olot, y ofrecieron Olot, ¿qué pensamos? Que ofrecieron lo que normalmente es un Korban Olá. ¿Qué es el Korban Olá normal todos los días? Kebasim, corderitos. Y después, además, hicieron Zebahim Shelamim, la Shemparim. Después, además, ofrecieron toros como Korban Shelamim. O, a lo mejor podemos decir, Vaishlach et Naare Bnei Israel Vayalu Olot Vaizbehu Zebahim Shelamim Parim. Es decir, que tanto las Olot como los Shelamim eran toros. O Dilma, Idi Beidi Parim, a lo mejor los dos eran Parim, es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay otro versículo aquí que tiene esta dificultad. ¿Qué quiere decir que Isi ben Jacob, ben Yehuda, dijo que solamente había 5? Dice, le Rabjizda, Mesafkale. Le Isi ben Yehuda, Pshítale. Dice, ok. Rabjizda tenía dudas sobre cómo cortar el versículo. Isi ben Yehuda lo tenía claro, no tenía dudas sobre ese versículo, sabía cómo cortarlo. Muy bien, llegamos entonces a la siguiente Mishnah. La Mishnah sigue hablando de este tema de las cortinas. Perdón un segundo. Un segundito, perdón. Muy bien. Entonces nos dice así la Mishnah. Dice la Mishnah. Agitzona haita peruma minadarom upnimit. Dice, la cortina exterior estaba abierta por el lado sur, upnimit minatzafon, y la cortina interior por el lado norte. Mehalech benehem hachemagia. ¿Qué hacía el Cohen? Entraba por el lado sur, giraba a la derecha y caminaba entre ellas hasta que llegaba al lado norte. Y guía la zafón, cuando llegaba al lado norte, Ofech Panav Ladarom, se giraba hacia el sur, Mehalech Lismoló, Mina Parojet, y caminaba por el lado izquierdo del Parojet, Achuma guía Aarón, es decir, que caminaba siempre pegado a la cortina, no se metía dentro del Kodesh HaKodashim, sino que siempre estaba pegado a la cortina. Cuando iba hacia el norte estaba pegado a las dos cortinas, giraba y seguía pegado a la cortina por aquí y pasaba bien hacia el norte, hasta el lugar, hacia el sur, perdón, hacia el lugar donde estaba el Aarón. Cuando llegaba el Aarón y guía al Aarón, no tiene tamachta ben sheneabadim, ponía la pala con las brasas entre las barras del Aarón Aberit, Zabaret a Ketoret al Gabe Gehalim, ponía el Ketoret amontonado sobre las brasas, Benit Maleko la Bait Puluashan, y todo el lugar se llenaba del humo del Ketoret. Yatzá salía, Ubalo Bederech Bet Kenisato. Salía, ¿qué quiere decir? Que deshacía el camino que había hecho de manera respetuosa caminando hacia atrás, igual que había entrado, salía yendo hacia el lado norte y después giraba hacia el lado sur. Bien, Umitpalel tefilá quetzara bebet ajitzon, y hacía una tefilá muy cortita en la parte exterior de la cortina, velo llama arich bitfilato, y no se alargaba en su tefilá, shelo leabit et Israel, para no impacientar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no sabían si había salido de manera exitosa del Kodesh HaKodashim. Muy bien, pregunta la cámara. De Maya Skinan, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué Beta Mikdash estamos hablando aquí? Nos da una explicación muy detallada. Dice, si estamos hablando del primer Beta Mikdash, ¿acaso había dos cortinas? Dijimos que el primer Beta Mikdash tenía un muro, no tenía dos cortinas. El Abba Mikdash Sheni, entonces tiene que ser necesariamente el segundo Beta Mikdash. Aarón.
Y en el segundo Betamikdash había Aarón Aberit, el arca no estaba. Beatania. Y así fue enseñado. Mishenignaz Aarón, desde el momento en el que fue ocultado el Aarón, Nigneza imo, Tzintzene Taman, Uslochit Shemen HaMishcha, se ocultó con el Aarón el frasquito con el man y el frasquito con el Shemen HaMishcha, el aceite de la unción. Umaklosh el Aarón, Ushkedea Ufrajea, y la vara de Aarón con sus nueces y con sus flores. Ahora, Argaz, Sheshigru Pelishtim, Dorón, Leloque Israel, y además se ocultó también el arcón que habían dado los filisteos como regalo para el Dios de Israel. Cuando los filisteos capturaron el Aarón en la guerra y empezó a haber problemas en la parte de los filisteos, entonces ¿qué hicieron? Cogieron y devolvieron el Aarón y además dieron un cofre lleno de tesoros. Entonces, Shenemar, ¿cómo sabemos eso? Dice, Ujle azahav asher ashebotam lo asham tasimu beargaz mitzido veshilachtam oto behalach. Es decir, que lo pusieron junto al Aarón. Que quiere decir que siempre estuvo junto al Aarón ese cofre. Ahora, Umi Ganzu. ¿Y quién es el que ocultó el Aarón? Yoshiyahu Ganzu. Fue el rey Yoshiyahu. Marra Ashe Ganzu. Shegenazo. ¿Qué es lo que vio para ocultarlo? Vio que estaba escrito en la Torah. Yolech Hashem oteja, vet malkeja asher takim aleja. Es decir, dice el versículo en Devarim, ahí cuando se nos habla de los castigos que va a recibir el pueblo de Israel si no sigue la Torah. Dice, Dios te va a guiar y a tu rey que vas a poner sobre ti hacia un pueblo que no conoces, ni tú ni tus padres, y servirás ahí a otros dioses de piedra y de madera y de piedra. Es decir, que sospechó que en el momento en el que llega ese exilio, también se lleven el Aarón. Entonces vino y lo ocultó. Amad Ugnazo, Shenemar, ¿cómo sabemos que lo ocultó? Dice, Vayomer Lalvim, le dijo a los Leviim, Hameviim, Lekol Israel, a Kedoshim Lashem, es decir, a los Leviim les dijo, Tenuet Aarón a Kodesh, Babait Asher Baná Shlomo, poned el Aarón a Kodesh en la casa que construyó Shlomo. Ben David, Melech Israel, el hijo de David, rey de Israel. Pero espérate, ¿dónde estaba el Aarón HaKodesh? ¿Ya estaba en la casa que construyó Shlomo? No, estaba en el Bet HaMikdash. Entonces no se puede estar refiriendo al Bet HaMikdash en sí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Al lugar oculto que construyó Shlomo para ocultar ahí el Aarón, a ese bait especial que hizo Aarón, que no es el Bet HaMikdash, sino que es otro lugar que preparó para esconder ahí el Aarón. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Atia Shema, Shema. Muy bien, ¿cómo sabemos además que estaba el frasquito con el man? Lo aprendemos de una Gedera Shabbat, de una correlación. Es decir, ahí dice Shema y Shema. Shama, perdón. Shama. Es decir, dice Sherivaet Leja Shama, donde yo me voy a revelar ante ti. Está hablando del Kodesh HaKodashim. Entre las mi Ben Shenea Kerubim, entre los dos querubim sobre el arca. ¿Sí? Y también está escrito con la Tzintzene Taman, Veten Shama, y pon en ella. Entonces, de los dos aprendemos que los dos estaban en el Kodesh HaKodashim. Atia Dorot Dorot. ¿De dónde sabemos que el aceite de unción estaba en el Bet Kodesh HaKodashim? Porque está escrito en los dos Dorot. Gezdera Shabbat, correlación. Es decir, la Tzintzene Taman está escrita le Mishmeret le Dorotejem. Es decir, como un recuerdo para las generaciones. Y en cuanto al Shemen HaMishcha, al aceite de unción, está escrito Lize le Dorotejem, será para vuestras generaciones. Entonces también aprendemos que se pone ahí. Ahora, Atia, ¿de dónde aprendemos la vara de Aarón? Mishmeret, Mishmeret, es decir, una Gezerá Shabbat de la palabra Mishmeret, tenemos está escrito así. Sobre el Tzintzene Tamar dijimos que estaba escrito le Mishmeret le Dorotejem, como un recuerdo para las generaciones. Y en la vara de Aarón, ¿qué está escrito? Le Mishmeret Leot Livne Meri, es decir, como algo que vais a guardar como una prueba para los hijos de Meri, de Merari.
Entonces dice Leolam Bemikdashim. Entonces ya sabemos por qué estaba todo eso en el Kodesh HaKodashim. Ahora, la pregunta original era, ¿de qué está hablando esta Mishnah? ¿Del primer Betamikdash o del segundo Betamikdash? Responde y dice, en realidad estaba hablando del segundo Betamikdash. Umay Higi al Aarón. Entonces, ¿qué quiere decir que el Cohen llegaba hasta donde estaba el Aarón si no había Aarón en el segundo Betamikdash? Dice, Hainu me coma Aarón, el lugar donde normalmente estaba el Aarón. Vejacatan en Natan etamachta le ben shene abadim. Pero también se enseñó en la Mishnah que ponía la pala del ketoret, de las brasas, entre las varas del Aarón, pero no había Aarón. Emma que ben shene abadim. Di como si estuviese entre las varas. Ahí donde iban a estar las varas, entre ellas, ahí ponía la machta. Muy bien. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos que arriba, es decir, en las páginas anteriores vimos una discusión sobre si el ketoret se ponía en un montoncito o se extendía. Aquí claramente nos está diciendo que se ponía en un montoncito. Dice, Tzambaret ketoret al gabeg halim. Knan que mande amar, sobra. Es decir, que esta Mishnah sigue ese punto de vista como aquel que dice que se ponía en un montón. Ahora, ¿cómo hacía para poner el ketoret en la majta? Dijimos que ya apoyó la majta. Bien, la pala. Ahora, Tane Hada. Hay una opinión que dice, sobra pnima shei hutzalo. Es decir, el Cohen había caminado junto a la cortina, se giraba hacia el lugar donde estaba el arca, o entre los badim. Tenía el mango de la pala hacia él y la parte de las brasas hacia adentro. Es decir, él está fuera y las brasas están dentro. Entonces, ¿cómo hacía para poner el ketoret? Dejaba la pala y con su melojovnav, sus dos palmas, así, hacía pnima shei hutzalo. Es decir, empezaba por la parte interior, es decir, parte más lejana de donde están las brasas, iba extendiendo hacia él. Shei hutzalo. Ahora, la otra opinión que dice Tanya Ida, sobra hutza shei pnimalo. Dice no, empezaba desde dentro, que iba hacia afuera de él, es decir, de donde yo estoy para allá es para afuera, ¿sí? Respecto a mí, voy hacia afuera, y en el otro lado, que empiezo en el interior, voy hacia afuera del Kodesh HaKodashim. ¿Bien? Llamar a Valle, y dijo a Valle, Mistabra, me parece lógico que mande a Amar Pnima Shihutalo. Parece lógico pensar que va a empezar por la parte más interior del Kodesh HaKodashim y va a ir hacia afuera. Ditnan, como se enseñó, Melamdin Oto Isaer, es decir, cuando se le enseñaba al Kohen Gadol a quemar el ketoret en el altar, no estamos hablando ahora de la majtá, sino en el altar exterior, en el altar de oro, se le advertía y se decía, ten cuidado cuando vayas a quemar, a poner el ketoret, ¿sí? Shelo tatchil mi paneja, es decir, que no empieces de ti hacia afuera. Shema tikabe, no vaya a ser que te quemes. Bien, ¿qué quiere decir? Que para evitar quemarse, mejor empezar por fuera e ir poniendo hacia adentro, mejor empezar por dentro del Kodesh HaKodashim e ir echando hacia afuera, que es donde estaba el Kohen. Ahora, el punto de vista que dice que es mejor empezar desde cerca del Kohen Gadol hacia adentro del Kodesh HaKodashim, ¿por qué sería? Porque dice, bueno, Emma virima la mitzvot, es decir, si yo tengo una mitzvah que se me presenta delante, no voy a dejarla pasar. ¿Dónde están las primeras brasas que me encuentro? Aquí delante mío. Entonces voy a empezar de aquí para adentro. ¿Bien? Sin embargo, la opinión que parece más aceptada es que el Cohen empezaba a quemar el ketoret desde la parte más interior del Kodesh HaKodashim y lo iba extendiendo hacia él, es decir, hacia afuera del Kodesh HaKodashim. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Bezrat Hashem, nos vemos mañana.